Utilizada Mari. María Herrera Delgado, bienvenidos a Charlas de Miércoles. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y de Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial a los doctores Manuel Alfredo Ñique Álvarez y Edwin Julio Palomino Cadenas, ponentes de la presente charla titulada Humedales de mi vida. Enseguida cedo el uso de la palabra al bachiller en agronomía Ulises Díaz Quispe, además integrante del elenco de teatro Los Magnitos de Hacer Montaña, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Ulises. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ulises Díaz Quispe. La programación de la presente charla, Humedales de mi vida, realizada en el macro al Día Mundial de los Humedales que se celebra cada 2 de febrero. Lo justifico mencionando lo siguiente. A nivel mundial hay una gran extensión de humedales que son una importante fuente de varios recursos para los múltiples seres vivos que ahí habitan. Además, para el orgullo de todos nosotros los peruanos, en Perú encontramos también una gran y enorme cantidad de estos humedales que son una principal fuente de recursos de agua dulce en nuestro Perú. También nos brindan grandes beneficios de suministro de alimentos, entre otros, y nos ayudan también a mitigar el cambio climático. Hay muchos estudios que actualmente se han realizado en donde estos humedales están disminuyendo. Por ello, la presente charla nos ayudará a conocer la importancia de estos humedales, sus características principales y la gran importancia que tienen estos para nosotros como seres humanos y también para la fauna y flora silvestre que está presente en ellos. Adelante. Muchas gracias, Ulises. Mientras alista nuestro primer ponente su material de exposición, invitamos a nuestro público virtual a utilizar los chats de Facebook Hacer Montaña Chota Perú y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que estas deben ser precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando también su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas inquietudes serán resueltas también de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1,5 minutos por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar al doctor Manuel Alfredo Ñique Álvarez, biólogo de profesión por la Universidad Nacional de Trujillo, ejerció en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Universidad Católica de Trujillo, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de Cañete. Realizó estudios avanzados en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de biodiversidad y ecosistemas, y además ha participado en certámenes científicos en Brasil y Venezuela. Ha desarrollado consultorías para entidades nacionales de desarrollo y coordinó proyectos internacionales financiados por Fish and Wildlife Service y la UNAM de México. Tiene publicaciones en las revistas científicas nacionales y extranjeras y en libros de resúmenes de congresos nacionales y extranjeros. Además, participó en la elaboración del diagnóstico de la diversidad biológica de la región Andrés Avelino Cáceres y el Atlas Ambiental de la ciudad de Trujillo, entre otros. Exdirectivo en el Colegio de Biólogos del Perú, vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, UNACH. Adelante, doctor Ñique. Tiene 20 minutos para su exposición. Doctor Ñique. Active su audio, doctor.
Doctor, active su audio, por favor. Ah, ya, perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto, empezamos. Sí. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. También mi saludo a los directivos de la institución de Chota, denominada Ser Montaña, al público que nos escucha. El día de ahora vamos a exponer el tema de humedales y su importancia de acuerdo a su clasificación. El lema para este año que ha dispuesto la Convención de Ramsar es que el agua, los humedales y la vida son partes inseparables. Debido a que a nivel del mundo la cantidad de agua es enorme, pero el agua dulce es muy poco, el 3% de lo que existe. De ese 3%, el 0,3% es agua superficial, es decir, que está en los lagos, en los ríos, en los pantanos. Y de ese 0,3%, solamente el 2%, de donde se toma mayormente el agua para consumo humano, es una cantidad muy escasa y es una cantidad estable que no se ha incrementado, pero la demanda de la población sí se incrementa. Entonces, hay la necesidad de cuidar las fuentes de agua. Una de las fuentes de agua dulce justamente son los humedales. Y eso vamos a tratar hoy día. ¿Desde cuándo tenemos esta celebración del Día Mundial de los Humedales, que fue ayer? Esto viene desde que se estableció la Convención de Ramsar, que empezó hace varias décadas y se denominó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de ave acuática. Su nombre reducido es Convención de Ramsar. Miren que desde el año 71 esta convención empezó a funcionar. Entonces, desde ese tiempo hubo una preocupación mundial para reunirse, para concertar, y se estableció un instrumento de carácter internacional para conservar los humedales. Entonces estamos hablando de una reunión que se llevó entre el 2 y el 3 de febrero del año 1971. Y se firmó este documento el día 3. Pero se ha quedado, de acuerdo a las partes o los participantes de la Convención de Ramsar, que el Día Mundial de los Humedales es el día 2. Entonces, esta entidad internacional denominada Convención Ramsar va a hacer que los países conserven sus humedales. Por ejemplo, tenemos acá un servicio de información de la Convención de Ramsar que nos da los siguientes datos, que a esta convención se han adherido 171 países a la fecha. Hay 2.400 humedales registrados en la Convención de Ramsar. Y esto va a proteger más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial. Ustedes podrán ver en la foto superior, ahí están todos los puntos donde están los humedales Ramsar. Entonces, en el Perú tenemos también humedales Ramsar. Aquí en el Perú tenemos 13 humedales Ramsar. Son humedales de importancia internacional que el Estado peruano ha registrado en esta convención. Pero lo importante que tengamos humedales Ramsar es que vamos a proteger muchas fuentes de agua. Estamos protegiendo 6 millones de hectáreas de cuerpos, mayormente de agua dulce. Aquí tenemos un listado de los 13 humedales que el Estado peruano ha registrado en la Convención de Ramsar. Y para satisfacción nuestra, en Cajamarca también hay un humedal Ramsar. Tenemos el humedal de la Laguna de las Arrebiatadas, que queda al norte de Cajamarca, en la provincia de San Ignacio. Exactamente el Santuario Nacional Tabacona Mambayi. Entonces, ahora veremos la importancia de estos humedales. Mire, en el Perú tiene un grupo de humedales que se llama humedales Ramsar, son los de importancia internacional, que son 13, pero existen miles de humedales en el Perú, miles de humedales en el Perú.
Este es un mapa que el Ministerio del Ambiente hizo sobre los humedales del Perú. Aquí tenemos una gran cantidad de humedales, mayormente en la Amazonía peruana. Tenemos aquí, en el lado derecho, tenemos una imagen satelital de los humedales que tenemos en Cajamarca, que según la coloración de este mapa son bofedales. Aquí en esta parte superior está el humedal Las Arrabiatadas. ¿Qué nos dice este mapa sobre los humedales? Mire, el 4.7% de los humedales, que correspondería a 6 millones de hectáreas, son aguajales y pantanos, es decir, lo que están en la Amazonía. Ahí tenemos los aguajales, justamente porque hay una planta que se llama el aguaje. Después tenemos otro grupo de humedales que son manglares, que están en la costa peruana al norte, pero es una cantidad muy pequeña. Y un dato bien importante es que tenemos 509.000 hectáreas de bofedales, es decir, humedales altoandinos, es decir, que está aquí en la parte de la cordillera, que es sumamente importante para conservar el agua que luego llega hacia la costa. Después tenemos humedales costeros, 3.000 hectáreas. Miren, estos humedales son de importancia para la humanidad porque va a tener una serie de funciones que sería, hablando ecológicamente hablando, serían los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, control de inundaciones, reposición de agua subterránea, estabilización de la costa y protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes. Se dice que los humedales son considerados como los riñones del mundo, dado que son capaces de filtrar y mejorar la calidad del agua que llega a un humedal. En la salida del humedal, la calidad del agua va a ser mucho mejor. Depuración de agua, reservorio de biodiversidad. En los humedales amazónicos tú vas a encontrar peces, anfibios, reptiles, vegetación, plantas medicinales, plantas leñosas, etc. Otros productos de los humedales. También los humedales nos generan valores culturales. Y algo que interesa bastante es que allí se genera recreación y turismo. Y por otro lado, mitigación y adaptación al cambio climático. Solamente para mostrar unos gráficos, estos son manglares en la costa peruana. Al norte de la costa peruana tenemos manglares. Estos nos protegen del oleaje anómalo que se ha venido deteriorando esta vegetación para fines de instalar unas piscigranjas, etcétera, pero después ha venido el efecto de que la costa se ha venido deteriorando con las ciudades que están ahí cerca. Por otro lado, también nos protege de las inundaciones dentro del territorio. Por ejemplo, tenemos acá los montes ribereños que están al costado de los ríos, que al ser talado y al ser direccionado a través del sistema de drenaje, va a generar al final inundaciones a la ciudad. Solamente para mostrarle un pequeño video de un humedal amazónico. Aquí en este humedal se llama Laguna Los Milagros, donde tenemos actividad de piscicultura. Aquí ven unos flotadores, actividad de piscicultura. Tenemos alrededor vegetación abundante. Tenemos dos sistemas de humedales. Tenemos lo que es el cuerpo de agua, exactamente, es el sistema lacustrino, lo que está al costado, el sistema palustrino. Y esas casitas que ustedes ven ahí, justamente son parte del atractivo turístico que tiene esta Laguna Los Milagros. Le decía que en los humedales, como en este caso en una laguna, tiene una zona que es lacustrina y una zona palustrina. En esta zona lacustrina vamos a encontrar peces, por lo tanto actividad pesquera, anfibios, hasta reptiles. En esta zona lacustrina, palustrina, vamos a encontrar vegetación de diferentes tipos, entre ellos pude observar un ñigato, ¿no? Y otra vegetación que está alrededor. Estos humedales sirven de laboratorio natural para hacer estudios de diferentes tipos de vegetación, de fauna, flora, calidad de agua, etc.
tenemos acá estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva que están justamente adelante de un árbol muy ancho, como ustedes verán el ancho, que es parte de la vegetación que está alrededor de esta laguna. Y aquí está la actividad turística, los servicios turísticos, es decir, una laguna genera ingresos a las personas que es de la comunidad. Ellos se organizan, compran sus lanchas y pasean los turistas, venden artesanía, venden comida y generan ingresos. Tenemos acá también otra imagen de paseo de turistas en una laguna, ¿no? Entonces, esta laguna tiene un efecto muy importante en el turismo y el turismo a su vez genera ingresos a las poblaciones locales. Existen varias definiciones de qué es un humedal. El Perú tiene una definición bastante concreta que está anotado en un documento de carácter legal que se llama la Estrategia Nacional de Humedales. Dice que los humedales son extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua bajo un régimen hídrico natural o artificial. Es decir, hay humedales naturales y humedales artificiales. Esta agua puede ser permanente o temporal. Es decir, en la laguna o el cuerpo de agua puede disminuir su nivel y tener, digamos, un nivel de humedad. Puede ser dulce, estamos hablando de los cuerpos de agua que están dentro del continente, o salobre, los que están cerca al mar, y salado, lo que está en el mar, que albergan comunidades biológicas, características, lo importante es que proveen servicios ecosistémicos que los seres humanos aprovechamos. Entonces, si nosotros vemos cuántos o qué tipo de humedales hay, en este documento que ha generado el Perú, y nos da humedales costeros, humedales andinos y humedales de la selva. En humedales costeros tenemos manglares en el norte del Perú, lagunas, estuarios que están cerca del mar, las albúferas, los deltas de los ríos, los oasis y los pantanos. Por ejemplo, tenemos acá en la costa peruana, en la costa exactamente de la ciudad de Trujillo, tenemos lo que se llama los huachaques, que donde se cultiva esta planta, para construir estas lanchitas llamadas caballito totora, que es una tecnología que tiene 2.000 a 3.000 años y no ha cambiado la tecnología. Se sigue utilizando la misma técnica desde que lo hicieron los pre-incas. Entonces aquí está todo el proceso. Aquí está la vegetación, la cortan y construyen estas naves que se llaman caballito totora. Pero todo crece dentro de un humedal. Tenemos acá los caballitos totora, que sirve para hacer turismo, también para actividad de pesca. Y aquí tenemos un huaco pre-inca que está indicando que es un caballito totora. Entonces, el modelo de caballito totora no ha cambiado desde los pre-incas hasta ahora. Gracias a que existen estos humedales denominados huachaques. Si esos huachaques desaparecen estos caballitos totora y la cultura que mantiene estos caballitos totora también perecería. Por otro lado, también existen los pantanos en el interior de la costa, donde crecen unas plantas que se llaman, le dicen totoro, junco, etcétera, tienen diferentes nombres vulgares, pero estamos hablando de la tifa, que sirve para hacer materiales de artesanía, por ejemplo, esteras. Estamos observando aquí un humedal que se llama humedal de Chocchoc, en La Libertad, exactamente al sur de Trujillo. Es un pantano en realidad. Cualquiera diría que un pantano no sirve, pero este pantano es utilizado por personas que van a extraer esta planta, lo cortan, lo secan y hacen unos materiales para uso en las casas, que son estas tapetes, totoras y otros materiales que se comercializan en las ciudades. También estos pantanos, estos ecosistemas acuáticos que son humedales, actualmente ya no sirven o ya no se utiliza para ir a cazar patos como se hacía antes. Ahora se va a hacer lo que se llama el bird watching, observación de aves. Antes las personas tenían la costumbre de ir a cazar las aves, pero después ya se han dado cuenta que eso causa un efecto terrible
a estas aves que muchas de ellas son migratorias, que vienen desde el hemisferio norte y pasan hasta el hemisferio sur, la parte más sureña y hasta Chile. Entonces, estos humedales reciben a estas aves migratorias y ahora existe la buena costumbre de ir a observar, se llama el birdwatching. También estos humedales sirven para extraer materiales, como les indiqué, la totora, y con eso se preparan una serie de materiales de artesanía que muy hábilmente la población local los elabora para venta a los turistas. Después tenemos los humedales andinos, ¿no? Ahí tenemos lagos, el lago Titicaca, por ejemplo, el lago Junín, lagunas, y lo que más existe de humedales andinos en el Perú son los bofedales, hay manantial, los puquios, las turberas, humedales de páramos, humedales kársticos, es decir, humedales que están adentro de cuevas. Como estamos emitiendo desde Chota, aquí me he permitido presentar, por ejemplo, esta laguna que se llama la laguna Yantayo, que está en el distrito Conchán, que tiene la forma de un corazón, y es un atractivo turístico. Después tenemos otras lagunas cerca de Chota, tenemos por ejemplo la laguna del Granero, que está también en el distrito de Conchán, que es muy concurrido. Bueno, por ahora hay restricciones por el tema de la pandemia. Tenemos otra laguna, laguna de Cañafisto, o Laguna del Amor, que está en el poblado de Coyumalca, que está muy cerca de la ciudad de Chota, ¿no? Ahí también próximamente hay una catarata muy pequeña, con una respectiva laguna en la parte inferior. Aquí tenemos la laguna Cañafisto, y lo que se nota aquí es algo muy importante, estas inflorescencias que las personas locales le llaman cortaderas. Estas cortaderas en Cajamarca se utiliza por usos artesanales, y justamente en los meses de febrero, para el carnaval, estos los tiñen y sirven para hacer una serie de decoraciones cuando se hacen los corsos, que este año lamentablemente no va a haber en Cajamarca. Después tenemos acá otra laguna, en el centro del Perú, en Huancayo, la laguna de Paca, una laguna altoandina, que aquí tenemos una imagen panorámica, que es grande y se puede pasear en bote, en lanchas, y en el centro de esta laguna hay una isla que se llama la Isla del Amor. Ese es el atractivo turístico de esta laguna. Pero lamentablemente se ha estado deteriorando, porque se empleaba inicialmente lanchas con motor, y esto genera una contaminación del cuerpo de agua por el residuo de petróleo o gasolina. Entonces se prohibió el uso de motores, ahora es puro remo nomás. Después tenemos otro tipo de humedales, por ejemplo tenemos esta laguna altoandina en el sur del Perú, que está en la Reserva Nacional de Salina y Agua Blanca, y aquí tenemos bofedales en Castor Virreina, pero tenemos casi en toda la cordillera estos humedales que son muy importantes para conservar el agua en esa zona. Pero lamentablemente vemos en muchas ciudades del Perú que esta vegetación, que pareciera que fueran unas esponjas, son extraídas en tiempo de Navidad para venderlo para como adorno en los nacimientos. Una vez que termina el nacimiento, esto se bota como basura, pero ya se dañó este bofedal. Después tenemos los humedales amazónicos, que justamente son los humedales más grandes que existen. Los kársticos, es decir, que son cuevas, y los pantanos amazónicos, que son diferentes tipos, entre ellos los aguajales, que son humedales que tienen gran cantidad de vegetación, cuya planta más dominante es los aguajales, ¿no? Donde se saca un fruto que es muy consumido en la Amazonía peruana, que son los aguajes, que los renacales, los pungales, pantanos de diferentes tipos, lagos y lagunas, como por ejemplo le mostré la laguna de los Milagros, los complejos de orillales, bosques tahuampas, sabanas, varillales húmedos. Los más
grandes son estos humedales amazónicos, los aguajales que existen en el Perú. Para mostrarle alguna información que he logrado observar, por ejemplo, en la Amazonía peruana, les voy a mostrar algunas fotos, por ejemplo, de la Laguna de los Milagros que le comentaba hace un momento. Y tenemos la Laguna de los Milagros, aquí se hace turismo, aquí se hace piscicultura, alrededor hay vegetación, nos sirve de laboratorio, tanto para estudiar la biodiversidad que está dentro de la laguna como está fuera de la laguna, ¿no? Y aquí tenemos los paseos que hacen los turistas y eso genera ingresos importantes a las poblaciones locales, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes, ¿no? Esta ya les he mostrado. Igual. Y también algo más, complementario, como hay vegetación alrededor, se instalan, por ejemplo, estos canopy, es decir, un cable que lo ponen de un árbol hasta otro árbol, más o menos este cable tendrá pues unos 500 metros de longitud, y las personas se pasean aquí con un sistema de gancho, de cuerdas, las personas se pasean. Es un deporte de aventura muy extremo. Las personas que utilizan esto al inicio gritan, pero después ya les pasa el susto y llegan hasta su lugar al otro árbol para satisfacer un paseo tan importante, ¿no? Alrededores también de la Laguna de los Milagros tenemos, por ejemplo, árboles de guairuro, y la persona recolecta estos guairuros que muchas personas consideran que es un amuleto, ¿no? O también para los niños se utiliza para curar el susto, se dice, ¿no? Otro humedal importante en la Amazonía peruana es el Sauce o Lago Azul, ¿no? Está en el departamento de San Martín, en el distrito del Sauce. Es muy grande, tiene 430 hectáreas. Aquí tenemos una imagen satelital del lago del Sauce, ¿no? Está muy próximo al río Guayaga. Lo especial es esto. Lo especial, decía, para ir hasta ese lago del Sauce hay que cruzar el río Guayaga. Verán ustedes aquí que se trata de una como lancha que tiene varios motores, y los camiones, los ómnibus, las camionetas, los carros, las motos son transportadas en esta lancha de un extremo a otro en el río Guayaga, ¿no? Entonces, usted llega, aquí tenemos una vista panorámica de diferentes ángulos de la laguna del lago El Sauce, donde se practica, por ejemplo, moto acuática. Y además, aquí en este lago El Sauce se cría paiche, que es uno de los peces amazónicos más grandes y que tiene un alto valor comercial. Cerca de Tarapota hay otra laguna que se llama Laguna Ricuricocha. Está aquí, pero lamentablemente esta laguna está muy contaminada. Los que conocen calidad de agua se podrán dar cuenta que hay vegetación flotante aquí en gran cantidad. Sí, justamente porque alrededor de esta laguna existe ganadería, lo que ayuda a que la eutrofización de esta agua se acelere. Otro cuerpo de agua que es un humedal, que es la laguna Yarinacocha, que está en Pucallpa, ¿no? Es un cuerpo de agua muy grande, tiene mucho atractivo turístico, ¿no? Por acá tenemos Yarinacocha, paseo en botes. Y le comentaba también que las lagunas tienen también su cuento, sus historias que te van. Cuando tú te subes en los botes a pasearte, el botero te cuenta, ¿no? Por ejemplo, te cuenta de la Madre del Agua. Dice que ahí hay una gran boa escondida que a veces sale y se come a algunas personas, a algunos boteros que están solitos en la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte del entretenimiento. Nunca he logrado ver una boa tan grande. He visto culebras pequeñas nadar en el agua, aunque pareciera que una cosa muy excepcional, ¿no?
pero es parte del atractivo. Entonces, estos humedales en realidad tienen muchas utilidades dependiendo de qué tipo de humedal, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda en la provisión de agua, los bofedales y las lagunas en general, recarga acuíferos, los bofedales que están en la parte alta de la cordillera, descarga de acuíferos, los humedales costeros, muchos humedales costeros, es parte de un ciclo del agua, de humedales que están en la cordillera. Ayudan a estabilizar la línea costera, el control de erosión, ya hemos dicho, los manglares, control de inundaciones, manglares, aguajales y otros pantanos amazónicos. Hay pantanos como muchos que existen en la costa peruana donde los desagües van allí, a ese pantano, pero como son rellenos del mundo, estos pantanos en realidad terminan reteniendo sedimentos, mejorando la calidad del agua. También retienen nutrientes, nos generan una serie de recursos. Hay pescado, fauna silvestre, plantas, aguajes, totora, etc. Nos proveen de agua, reservorio de biodiversidad, gran cantidad de vegetación y de fauna, estabilizan los microclimas, debido a que son cuerpos de agua dulce, y tiene el agua en general tiene un alto calor específico, es decir, se demora en calentarse, se demora en enfriarse, entonces esto permite que en las poblaciones locales, por ejemplo, la población que está alrededor de la Títica, que se me refiere a Puno, el cambio de temperatura no sea muy brusco. Valores culturales y también muchos de estos humedales sirven para transporte, para crearse y también para turismo. Mire, yo me he referido a la clasificación que tiene el Perú, pero también hay otra clasificación, por ejemplo, del señor Dugan. Él clasifica humedales de agua salada, agua dulce y humedales artificiales. Y aquí retomaré esta parte de humedales artificiales. Por ejemplo, Duncan manifiesta que los humedales artificiales, por ejemplo, son las piscigranjas, también son humedales. Algunos lugares donde se extrae sal, hay reservorios que el hombre ha hecho, también considera un humedal. Entonces, todo esto entraría como humedales artificiales. Después, la Convención de Ramsar también tiene su clasificación. Dice sistema palustrino, es decir, lo que es la zona de pantanos, sistema lacustrino, lo que es la laguna en sí, sistema ribereño, aquí están los ríos, sistema estuarino, es el lugar donde llega el río, el agua del río se junta con el agua del mar, sistema marino, a máximo 6 metros de profundidad, y considera los humedales artificiales, es decir, que el hombre los ha creado. Finalmente, tengo que comentarles que a nivel del mundo existen entidades que hacen estudios profundos sobre humedales. Por ejemplo, tenemos la Sociedad de Científicos Humedales, cuya sede es en Estados Unidos, pero tiene sucursales en casi todo el mundo. Los que quisieran averiguar, ver y también escribirse podrían entrar en esta dirección web y van a encontrar información sumamente importante. Ellos solamente estudian humedales. Y uno se puede ahí inscribirse, registrarse como socio, ¿no? Aquí están los beneficios. Por ejemplo, puede acceder a sus certámenes online o presenciales cuando hay la oportunidad de ir, sus boletines, sus revistas, ¿no? Y una serie de beneficios, inclusive certificación de científico o profesional en humedales, ¿no? Entonces, le comento que existen precios para esto, ¿no? Por ejemplo, para los países en desarrollo cobran creo $10 para ser miembro de la SWS. Muchas gracias, más bien espero no haber abusado del tiempo, he tratado de ser lo más breve posible, les agradezco por su tiempo que me han permitido exponer en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ñique, por su participación. De hecho, ha sido bastante interesante y didáctica.
Bien, recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden utilizar los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú, y de Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando siempre que estas deben ser oportunas, precisas y sin apartarse del tema, también indicando su nombre completo. Sueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1,5 minutos por respuesta. A continuación presentamos a nuestro segundo ponente, el doctor Edwin Julio Palomino Cadenas. Graduado como bachiller en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, UNSC, en junio de 1986. Título de biólogo microbiólogo en la UNSC en julio de 1987. Maestro en Ciencias con mención en Microbiología, Biotecnología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPC, en junio de 2001. Doctor en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Trujillo en febrero de 2008. Docente principal en la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Profesor de posgrado en la UNASAM, en la UNSC y en la UNAS. Decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM, periodo 2006-2007 y 2010-2013. Director de la Escuela de Posgrado de la UNASAM, periodo 2009-2010. Presidente de la Comisión de Organización de la Universidad Nacional de Jaén, periodo julio 2015-junio 2016. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, periodo enero 2007, diciembre 2019. Bien, ya dicho esto, cedo la palabra al doctor Edwin Julio Palomino. Adelante. Muy buenas noches a todo el equipo de Hacer Montaña. Gracias por la invitación. Si me permiten para compartir, por favor. Disculpe un momentito, tiene que dejar de compartir su pantalla, creo, el doctor Nique. Gracias. Se ve mejor. Perfecto. Está bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, por el Día Mundial de los Humedales, que se celebró y seguimos celebrando el 2 de febrero, lo que voy a compartir con ustedes es sobre los humedales altoandinos. Ya el doctor Manuel nos ha dado el panorama de los humedales a nivel global y a nivel de nuestro país. Lo importante es considerar que los humedales son componentes de todo el ciclo hidrológico micro o macro. Podemos tener ecosistemas muy cerrados donde el agua circula no completamente aislada, pero sí bastante restringida en ciertos escenarios, y no necesariamente llega al mar para evaporarse y otra vez volver a la lluvia. O en todo caso, no necesariamente debe terminar en el mar porque puede formar parte de los mantos freáticos y sosteniendo la naturaleza en su conjunto. La otra reflexión que quiero compartir con ustedes es de que nuestra madre tierra, al conocer nuestras necesidades, nos lo da todo. Sin embargo, como decía Gandhi, lamentablemente nuestra codicia hace que talemos más o sobreexplotemos algún recurso. Quiero enfocar también esta presentación a lo que es una cuenca hidrográfica. A nivel de Perú nosotros tenemos 54 cuencas, unas que están hacia la vertiente del Pacífico, otras hacia la vertiente del Atlántico y las otras hacia la vertiente del Titicaca, digamos las 3 macrocuencas que tenemos.
Una de las vertientes importantes y cuenca hidrográfica importante es la cuenca del Marañón. Vean ustedes la amplitud de esta cuenca. Agarra desde la parte andina central, la parte de Ecuador, y se extiende hasta el Amazonas. En el Parque Nacional Huascarán, donde desarrollo mayoritariamente mis actividades, se ha hecho una clasificación de los diferentes ecosistemas que existen. La roca de Rubio representa el 34% y el pajonal el 43%. Y lo que son los bofedales, apenas el 1,67%. Lamentablemente es pequeña y voy a hacer algunas reflexiones en ese contexto. La cadena de montañas que alberga al menos el 70% de lo que todavía existe está en Ancash. Y este hermoso paraje nos oferta belleza, armonía, equilibrio y poder. Se ha tocado algo de lo que son los servicios ambientales, un poco para centrarnos. Estos servicios ambientales son de 4 categorías. Aquellas las que nos dan algo, aquellas más bien que están orientadas a la regulación del clima, de la erosión, la polinización, saneamiento, remediación, etc. Están regulando nuestro clima fundamentalmente y el flujo de materia y energía en términos generales. Pero también está nuestra identidad. Nos expresaba, por ejemplo, el doctor Ñique, cómo todavía tenemos nosotros representaciones culturales del caballito de Totora, por ejemplo, ¿no? Esa es una identidad que no deberíamos perder. Solamente dentro del Parque Nacional tenemos más de 200 restos arqueológicos con evidencias de manejo hídrico, de manejo de lo que es el ganado, de la agricultura, etc. Y están enclavadas en nuestro escenario. Es parte del servicio. No solamente nos da provisión, no solamente regula, sino también hay historia y hay cultura. Pero el otro eje importante que a veces pasa por desapercibido porque no lo vemos, es que también hay servicios de soporte que fundamentan la provisión, la regulación y lo que son los servicios culturales. Estos de soporte están relacionados con la formación del suelo, con el reciclaje de los elementos biogeoquímicos y la productividad primaria. En una pequeña quebrada hemos hecho un pequeño estudio evidenciando la riqueza de lo que nuestra madre nos oferta. En términos de provisión, nos da recursos genéticos, nos da agua, nos da alimento, materia prima, recursos aromático-medicinales. Ahora, por ejemplo, en plena pandemia, mucha gente nativa, al no acceder a las farmacias, ha tenido que hacer uso de la farmacia natural. Producción de combustible y también recursos ornamentales. Veamos, por ejemplo, acá está el lupinus, que en la zona lo comemos como un ceviche serrano, el famoso chocho. Tenemos el aguaymanto para hacer mermeladas o simplemente para hacer un jugo. La variedad de papas que tenemos, la variedad de maíces para hacer tamales, para hacer humita, para hacer canchita con cuy, para hacer el chactao del cuy, etcétera, para hacer nuestra chicha morada, para hacer nuestro paxu, para hacer nuestra mazamorra, etcétera. Tenemos nosotros el shirapojo o la zarzamora, tenemos nosotros el saúco, aun cuando esta es exótica, la trucha ya se ha sentado como plato endemizado prácticamente en todo el Perú. Uno va a la sierra y disfruta de lo que es la trucha. Nosotros tenemos también frutales importantes, ¿no? Pero la provisión de agua no es solamente para sustentar al ser humano, permite la vida de la biodiversidad en los diferentes escenarios.
permite hacer nuestra limpieza. El poder, tiene poder de generación. Antúnez de Mayo lo planteó con mucha sapiencia, los 12 proyectos eléctricos multipropósito. La presencia también de agua para desarrollar nuestra actividad agrícola, para hacer nuestro aseo, para poder consumirla. Pero también nuestros ecosistemas nos dan diferentes recursos genéticos. Cuando usted va y ve las papas, va a tener una gran variedad. O sea, no es que solamente son variedad. Aquí hay todo un banco de genes contra una plaga, contra la helada, contra lo que es la sequía, etc. Además de sus propiedades, por ejemplo, que puedan tener mayor pigmentación, y esto con algunos pigmentos muy importantes antioxidantes, por ejemplo. Dentro de los oyucos tenemos igual, dentro de las ocas, dentro de lo que son, por ejemplo, acá tenemos el tumbo andino, lo que es el lupinus. El primer frijol que se encontró en la cueva de Guitarreros de hace 10.000 años, evidenciando una historia de cómo nuestros antepasados comenzaron a utilizar este alimento importante. Hay una gran variedad. Con esto se hacen productos expandidos con alto contenido proteico. Tenemos nosotros las diferentes manifestaciones de la chita, la cañigua, en diferentes regiones de nuestro querido Perú. Y lo que les hablaba de la mazua, del maíz y la mashua. Un alimento utilizado en el ejército tanto inca como de otras culturas más bien guerreras para poder disminuir el líbido de las personas y poder hacer que se concentren en sus actividades militares. Materia prima para hacer la cochinilla, materia prima para hacer mermeladas, materia prima para hacer jugos, para hacer helados. Vean ustedes la diversidad de servicios que nos oferta este ecosistema. Materia prima para elaborar nuestros canastos, para hacer nuestra construcción, para poder barrer la casa, para poder hacer nuestros muebles, para poder tener un lugar de descanso mirando a Yarinacocha, o mirando la Laguna Azul, o mirando en la Laguna Milagro. Tenemos nosotros material para desarrollar. Y no necesitamos depender de mucho. El tema es conocerlo bien, manejarlo bien y no depredarlo. Recursos aromáticos medicinales. Acá tenemos al cordoncillo, el matico de la selva, el matico andino, ambas con propiedades antiinflamatorias. Tenemos nosotros acá, por ejemplo, también la ortiga roja, importante para prevenir problemas bronquiales. Tenemos acá el senecio, tenemos el molle para hacer chicha, tenemos la ishmuña o la muña para poder hacer el papacashki o la okakashki. Tenemos nosotros la carqueja. Esta es una importante plantita que ya se ha demostrado, tiene excelente poder protector hepático. La guamampinta, esta es una planta que desinflama las vías urinarias. Para todos los que pasamos los 40, 50 años, un excelente dinamizador de todo lo que es nuestro aparato urinario. Y si tenemos algo de depresión, tenemos la valeriana. Vean ustedes la botica. Acá tenemos una congona, interesante para el tratamiento de la gastritis. Y aparte, la belleza que estas ofertan cuando uno hace una caminata por el Sendero de María Josefa o cuando hace por Parón, va a encontrar esta diversidad, menos esta de acá que la introduje, más bien de lo que existe en nuestra selva. Combustible. Nosotros en nuestros escenarios tenemos excremento de ganado que tranquilamente puede servir para generar biogás. Y lo que queda, el biosol y el gas, siguen generando energía para nosotros. Entonces, bueno, hay una gran diversidad. La naturaleza también nos da ofertas importantes de plantitas ornamentales, ¿no? Acá tenemos al chocho silvestre, o al amarillito amarillando flor de retama, o tenemos el raquiraqui, inspiración de varios
compositores de nuestra música andina. También con propósitos medicinales. Uno se va a cualquier parte del Perú y va a encontrar los baños termales. Baños termales en Cajamarca, baños termales en Huaraz, baños termales en Ayacucho, baños termales en Huánuco Viejo, baños termales, donde usted vaya, va a encontrar baños termales para recrearse, incluso algunos le dan el valor más bien medicinal. En Conococha, igual tenemos los baños termales, a 4.200 metros de altura. Entre las funciones de regulación tenemos, por ejemplo, algunos diques que se forman, naturalmente diques rocosos, que evitan el oleaje. Este es de la laguna 513, que permitió prevenir un desastre de Carhuaz para Semana Santa hace ya 11 años. Vean ustedes cómo ha salvado vidas este dique, no morrénico, sino más bien rocoso. También cuando el agua discurre por los pantanos, obviamente lo que está haciendo es evitar un flujo depredante y controla la erosión del suelo. También estas permiten, evidentemente, permitir hacer algunos balances. De eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. Y ya como bosques a nivel andino, por ejemplo, en Parón tenemos sobre los 3.900 bosques de Polilepis, junto con Quisuar, junto con Budleia, que permiten hacer una disminución de la fluctuación térmica. Hemos hecho unos estudios con los amigos de la Autoridad Nacional del Agua y resulta que en los lugares donde tenemos todavía bosques, la fluctuación térmica entre el día y la noche no es más de los 15 grados centígrados. Sin embargo, en lugares donde se ha depredado la cobertura vegetal, la fluctuación térmica alcanza los 40 grados. Durante la noche puede bajar a menos 20 y durante el día puede llegar a 20, 28 grados centígrados. En cambio, en estos bosques, la fluctuación no baja de 5 grados centígrados y no se dispara hasta los 30, hasta los 25. Ahí tenemos nosotros la temperatura. Entonces, son reguladores de los extremos térmicos que ahora experimentamos producto del cambio climático. Definitivamente también vemos que es importante, producto de la erosión eólica y de la misma desglaciación que lamentablemente estamos viviendo, si hacemos algún manejo más racional, vamos a permitir la formación de suelos, cobertura vegetal y nuevos ecosistemas por sucesión ecológica. Hay que precisar bien cuáles son las especies pioneras, cuáles son las especies secundarias, etcétera, y podríamos nosotros ponerle bastante cuidado y evitar erosión, evitar avalanchas, los huaicos, etcétera. Definitivamente también hay una regulación de los nutrientes y lo que estamos trabajando fuerte también es en el tema de bioremediación. Nuestros ecosistemas también nos dan oferta de controladores biológicos y polinizadores. No solo la abejita, podemos tener la abeja, podemos tener algunas mariposas, el picaflor, etc. Acá tenemos un soporte importante para garantizar la variabilidad genética que nosotros realmente tenemos bastante en nuestro querido Perú. Para la cultura, para la historia, definitivamente. Cuando uno va por Querococha, uno puede ver a nuestro querido Perú en un bosque de quenual. Usted se va para Pastoruri, tiene usted la Puya de Raimonde, la inflorescencia más grande. Puede usted ver glaciares espectaculares que le dan la posibilidad de conectarse con su propio ser. ¿Y por qué no? La vicuña, que está en nuestro escudo nacional, la lana más fina. Tenemos nosotros nevados espectaculares y tenemos lo que inspiró nuestra bandera nacional, al menos por historia.
y lo que nuestros antepasados escribían. Vean ustedes la gran diversidad de belleza escénica. Hay que ponerle valor a esto. Esta es una fuente de inspiración, fuente de identidad con nuestro país, fuente de identidad con nuestro lugar donde nacimos. Nosotros nacimos en el corazón del Perú y de ahí nos erigimos como la puya más grande, con una inflorescencia, con ese trajinar suave de nuestras vicuñas, con ese vuelo desde Canadá hasta Chile, pero se dan su tiempito para quedarse en Conococha y hacernos disfrutar de la belleza de estas aves parihuanas o lo que nosotros representamos en algunos de nuestros sueños de bandera. Fuente de inspiración. Muchos se van a los pies de los glaciares para escribir. Una pintura, por ejemplo, el Yanganuco. Y la parte de nuestra música, varios van a hacer sus videoclips, sus grabaciones. A veces les digo, ellos, por ejemplo, cobran unos 20,000 soles interpretar en una fiesta, y de esos 20,000 solcitos que ellos cobran, ¿cuánto se podría destinar para poder hacer protección de este escenario que ellos lo están usando, ¿no? Pero también está nuestra historia, para curar del miedo, para curar del susto, para expresar simplemente nuestra creencia, no sé, pero de alguna manera está relacionado con nuestra identidad cultural, nuestra raíz. Obviamente, también para poder hacer educación. Tenemos diferentes posibilidades para poder hacer trabajos y definitivamente es nuestro laboratorio para trabajar. Centrémonos ahora en los humedales altoandinos. Acá es donde quiero yo invocarles a una reflexión, estimados amigos. Yo soy ayacuchano, como leyó la señorita mi hoja de vida, pero llegué a Huaraz en el año 1990. Esta es la laguna Conococha, que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esta laguna, cuando yo llegué, tenía una profundidad promedio de 15 metros y albergaba 32 millones de metros cúbicos. En el año 2000, el volumen bajó a 19,2 y su profundidad ya no llegaba a los 10 metros. Para el año 2020, a comienzos de año, el volumen que alberga ya no llega a los 2 millones de metros cúbicos. Su profundidad media es 0,80. Cuando hice las mediciones, en un momento nuestro botecito quedó varado y no podíamos avanzar. Resulta que la quilla ya había tocado con el sedimento. Vean, ahora, nosotros en este punto perdemos 0,5 metros cúbicos por segundo en los periodos de lluvia. Haciendo un cálculo rápido, entre enero y marzo perdemos 3,9 millones de metros cúbicos. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos dejando que el agua de las cabeceras de cuenca discurran innecesariamente en temporada de lluvia, cuando en temporada de lluvia podríamos levantar acá alturas no muy grandes, 15 metros, y de 2 millones de metros cúbicos podríamos almacenar acá tranquilamente 30, 36 millones de metros cúbicos. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Si antes lo tenía, no implicó ningún peligro. Es más, cuando uno hace un levante topográfico y geológico, histórico de todo esto era laguna. Todo esto era laguna. Teníamos acá miles de millones de metros cúbicos. Lo que nosotros planteamos es de que a nivel de cabeceras de cuenca debiéramos hacer presas. Por ejemplo, acá es un ejemplo muy sencillo. Elevamos una alturita de 15 metros, le quitamos estos 0,8, 14 metros, y acá tendríamos nosotros 36 millones de metros cúbicos. ¿Y de dónde sale el agua? Precipitación pluvial. En esta zona la precipitación es de más o menos de 1.000 milímetros. Tranquilamente podemos ver. Si estamos botando
4 millones de metros cúbicos solo en 3 meses, con esta barrera, por Dios, ¿cómo no podemos hacer una colecta? Es un absurdo esto. Y esto no es solamente en Conococha, esto se puede hacer en Conococha, esto se puede hacer en Quilcayhuanca, se puede hacer por la zona de Carhuaz, en fin, hay N escenarios que hemos propuesto, insistimos con el gobierno regional, con el gobierno nacional, y lamentablemente se hace muy poco. Vean, en Ayacucho, donde no hay glaciares, se ha construido una represa en Cuchuquecera que alberga 80 millones de metros cúbicos de agua. Colombia, solo en Medellín, tiene 4.500 millones de metros cúbicos de agua. Ayacucho tiene esta planta. Esta data de los años 90 ha colocado a Ayacucho como el tercer productor de lácteos a nivel nacional. Antes, donde se tenían terrenos, donde la vaca necesitaba entre 6 a 10 hectáreas de terreno para poder alimentarse, ahora necesita una vaca media hectárea a 1 hectárea. ¿Por qué? Porque se ha mejorado pasto con todo este proyecto. Este es el famoso proyecto Cachi. ¿Que no se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿En Cajamarca se puede hacer? Por supuesto que sí. Conozco la zona de Janén, conozco la zona de Chota, escenarios donde tranquilamente se pueden comenzar a desarrollar estos trabajos. Ojo, si no comenzamos ahora, muy tarde va a ser nuestra reacción. Es el momento para despertar y comenzar a construir pequeñas presas, no muy sofisticadas, no muy caras, que tranquilamente van a poder proveer. Estos 80 millones, además de proveer agua para la ganadería y para la recuperación de cobertura vegetal que se ha hecho en la zona, también satisface a los 300.000 habitantes de Ayacucho. Vean ustedes, ¿se puede hacer? Por supuesto que sí. Y a mí me da pena de que realmente la naciente de uno de los ríos más importantes, porque acá comienza el río Santa, teniendo el dinero del canon, no se haya hecho nada, más bien se haya perdido. A veces la abundancia aparente que nosotros vemos es el descuido y la negligencia de nuestras autoridades. Lo que hemos tenido nada más es de que el señor César Álvarez esté en Piedras Gordas, de que ahora el señor Morillo esté entre rejas, el señor Waldo Ríos esté entre rejas, cuando en realidad deberían estar entre rejas, pero bien manejadas el agua para poder utilizar en el periodo de lluvia. Un humedal altoandino también recibe el nombre de bofedal. Nosotros le llamamos bofedales o conales, o turberas. Estas están generalmente en promedio 4.000, pero si está sobre los 3.800, en realidad ya es un bofedal. Vean lo que ustedes pueden observar en esta zona. En el año 1984, Pastoruri era un escenario donde había deporte de aventura. Venía gente de todo el mundo. Esta es una foto del ingeniero Benjamín Morales Arnau. Y vean lo que ahora es la laguna, el Pastoruri. Agua, y lo que es triste, con drenajes ácidos. Ahora, volvamos un poquito a los bofedales. Los bofedales se clasifican en permanentes y temporales. El permanente puede ser, a su vez, temporalmente inundado o permanentemente inundado. En temporada de lluvia hay agua y en temporada de seca mantiene la humedad, pero ya no es. Este es otro lugar donde se puede almacenar más o menos unos 20 millones de metros cúbicos de agua. Y de hecho que era una laguna, todo esto. Y miren lo que queda en la laguna. ¿Esto se puede reconstruir? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Por negligencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estos humedales se transformen en pajonales por sucesión ecológica de regresión. El reggaetón no solamente se da en los bailes de los chicos, sino también se da en el retroceso de nuestros ecosistemas, ambientes más desolados. ¿Qué tenemos en el río Santa? Vean, en Pastoruri, donde teníamos esto de acá. Ahora, ¿qué tenemos? Drenaje ácido.
¿Qué pH? 2,84. Niveles altos de hierro, de plomo, cadmio, arsénico, aluminio. ¿Qué más tenemos? En el río Santa, como en Cajamarca, como en Yarinacocha, como en Tingo María, como en el Titicaca, la descarga de las aguas de desagüe al río sin ningún escrúpulo. Este tubito, estimados amigos, es el tubo de desagüe del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Cuando estuve en Yarinacocha, igualito vi el tubo de desagüe del hospital de Yarinacocha, que sin ningún tratamiento se evacúa a la laguna de Yarinacocha. Y ahí se bañan en la fiesta de San Juan, junto con todo el excremento, las bacterias, parásitos que hay. Por eso los chiquitos tienen parasitosis alta. Vean, este es el centro de beneficio de los animales en Huaraz. La situación deplorable en la que está, el agua encharcada, haciendo sus negocios acá, los animales en la inmundicia, y se construye un estadio al que la gente va una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, esta vez este estadio sirvió para la pandemia del COVID. Y vean ustedes el desagüe de esta planta de beneficio. La sangre y todo se evacúa. Ojo, esta no es una realidad solo de Ancash. Esta la he visto en todo el Perú. En todo el Perú. Y no hacemos nada, pero y decimos, ¿por qué no reacciona? ¿Dónde están las autoridades? Etcétera. Nosotros también somos irresponsables. Nos toca vivir cerca del río. ¿Y qué hacemos? Extendemos nuestro intestino delgado al grueso y a un tubo de 2 pulgadas para echar al río. Y las plantitas de acá del frente nos dicen, oiga, no sea cochino, no contamine el río. Hemos hecho un esfuerzo con la Municipalidad de Independencia, o sea, no puede ser. Entonces, hemos hecho que estas le hablen a los vecinos y les digan, por favor, no boten su excremento a este río que está limpio. Algo se está trabajando. Esta es la causa de los problemas de desnutrición crónica por falta de saneamiento. Una criaturita experimenta al año 10 episodios de diarrea. En Pucallpa he visto niños que experimentan cada 20 días episodios de diarrea. Si es una criaturita que está con episodios de diarrea, ¿cuál va a ser su nivel de concentración cuando sea escolar? ¿Cuál va a ser su nivel de concentración cuando sea colegial o universitario? ¿Cuál va a ser su capacidad de procesar información de esta pobre criatura que lamentablemente estuvo enfermo tras enfermo tras enfermo? ¿Hay soluciones? Por supuesto que sí. Este es un sistema, por ejemplo, de filtración que hemos implementado para corregir la calidad del agua. Libre de parásitos, libre de metales pesados y libre de microorganismos. ¿Qué se utiliza? Simplemente arcilla. El saneamiento ecológico ahora cobra importancia. Nosotros no vamos a poder revertir el problema mundial si seguimos con los baños de arrastre hidráulico. Tenemos que buscar otras alternativas y las hay en el mercado. Por ejemplo, este es un sistema de baño seco donde no necesito un arrastre hidráulico, un urinario donde la orina puedo utilizarla como fertilizante y donde el excremento se puede transformar en compost. Pero ¿cómo va a decir esas cosas? No puede ser, váyase usted acá con su cochinada. No, ya hemos hecho las pruebas y totalmente sostenible. Para los drenajes ácidos, la solución es utilizar bacterias oxidadoras del hierro. Vean ustedes, hemos hecho pruebas y hemos bajado de 18,000 miligramos por litro de hierro a 20 miligramos por litro de hierro. Todavía está por encima. Entonces, estas aguas que salen de un sistema de decantación, lo pasamos por un humedal y lo que hacemos es, al 5.º día, los metales son removidos en una eficiencia que va del 85 al 99%. Vean, este era un drenaje ácido Mesapata. Construimos el sedimentador, que vendría a ser esto de acá. Luego el humedal. Vean ustedes, acá está el humedal. Entonces, un lugar que estaba con drenajes ácidos se transformó en un lugar donde el agua es limpia.
pH 7,3, sulfatos 26 ppm, hierro 0,1 ppm, plomo 0,2, cobre 0,1. ¿Cuánto era el pH acá en este drenaje? 2,2. ¿Cuánto es sulfato? De 500 cayó a 26. El hierro de 25 a 0,1. El plomo de 26 a 0,2. El cobre de 7 a 0,1. O sea, sí es posible utilizando nuestra propia naturaleza. Hemos hecho otro trabajo. Este es para drenaje, este es un drenaje hacia roca. Acá está un sedimentador, otro sedimentador y acá está el humedal. Estas aguas se destinan para la agricultura. Lo propio hicimos nosotros en otra comunidad que se llama Rure. Acá está el sedimentador y acá está el humedal 1, acá está el humedal 2 y aquí está el pasto que se ha logrado corregir. Eso es lo que quería compartir. Gracias por su atención y estoy luego a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palomino. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, embajador Montaña en Lima, quien será a cargo de la ronda de preguntas. Adelante, Montaña César. Doctor Esnique y doctor Palomino, mientras prepara nuestro público sus preguntas, quisiera primero agradecerles por las maravillosas conferencias que nos han dado. No solamente, digamos, el concepto de lo que son, digamos, en general los acuíferos o humedales, también de la extensión, de la variedad, de los beneficios, y que realmente me parece que este es el primer paso para tomar acción, porque si nosotros desconocemos que la existencia de estos humedales y desconocemos los beneficios y los perjuicios que se están causando, jamás tomaremos acción. Yo creo que la palabra de ustedes, que a través de hacer montaña hubiera llegado solamente a 20 o 30 personas, ahora con este sistema moderno de videoconferencias, pues puede estar llegando fácilmente a 900, 1000 o más de 1000 personas, no solamente alrededor de Chota, sino en todo el Perú y hasta el mundo. Realmente es maravilloso el conocimiento que ustedes nos dan. Y como chotanos que somos, y hay que haga, digamos, una pregunta, teníamos del señor Manuel Roncal Rabanal, justamente se preocupaba algo de lo que yo también les iba a decir. En nuestros pueblos de Chota y los otros pueblos de Cajamarca, son pueblos generalmente rodeados de colinas verdes, que dependen básicamente de los humedales altoandinos, que son alimentados, diríamos así, por los bosques bajos, por los pajonales que actúan como atrapanieblas y que luego esas nieblas convertidas en agua se filtran y van a nuestras tierras de cultivo. Lamentablemente, ustedes nos han dicho que existen leyes que protegen los humedales. Sin embargo, parece que esto colisiona con el afán minero, y ahí iba la pregunta justamente del señor Manuel Roncal Rabanal, el afán minero que reciben por parte del mismo gobierno, digamos, de las mismas autoridades que dicen proteger los humedales, reciben pues concesiones, no sé, de 10,000, 15,000 o 20,000 hectáreas y que afectan terriblemente los humedales, hasta el punto, digamos, de que una compañía minera decía que iba a hacer desaparecer 2 lagunas altoandinas en Cajamarca, pero que estuviéramos contentos porque ellos iban a hacer un reservorio, lógicamente, pues de cemento, ¿no? No cuenta con que estas lagunas son las que por filtración llegan a todos los pueblos y los terrenos.
No sé, lógicamente, digamos, acá hay un manejo político, un manejo económico, son cosas tremendas que todos los peruanos tendremos que luchar. ¿Nos puede decir algo, digamos, de esto, doctor Palomino, a ver, acerca, digamos, de esta contradicción que hay entre la explotación minera y la preservación de los humedales andinos en Cajamarca? ¿Algún punto de vista, algún alcance que nos pueda dar? Con todo gusto. Mire, hay una ley que es la ley 30.640, que es la ley de protección de cabeceras de cuenca, que tomando el artículo 75 de la ley de recursos hídricos, se prioriza que las cabeceras de cuenca son intangibles. Eso está. Entonces no hay que buscar otra ley, simplemente hay que hacerla respetar. Ahora, obviamente, conviene también precisar, o sea, no se trata de decir, hagamos un levantamiento, hagamos no sé qué, no sé cuánto, pongámonos a la industria solo con ante la prensa, luego ser candidatos, etcétera. No, o sea, debiéramos nosotros ser coherentes, debe de ir de la mano con un planteamiento concreto. Nosotros hicimos un trabajo más o menos similar, señor Roncalz, amigo César, con una empresa minera que impactó una fuente de agua, específicamente la Bar. Entonces lo que le dijimos es, señores, ¿saben qué? Nosotros no queremos reservorios. Reservorios es como tener una tina con agua. Lo que nosotros queremos tener son presas. Y se exigió eso. Y hasta ahorita nosotros seguimos conversando y efectivamente estamos ya muy próximos a que se pueda implementar todo un proyecto para la construcción de una presa dentro del área de influencia de ellos. Una represa que almacene volúmenes importantes, pues no 20 metros cúbicos, 80 metros cúbicos, ese es un juego. Entonces tenemos que nosotros pensar en algo mucho más sostenible. Y como usted dice, nada ganamos nosotros haciendo pequeñas tinitas de cemento. Nosotros estamos hablando de presas que permitan generar electricidad, que permitan hacer crianza de trucha, que permita hacer turismo, que permita abastecer de agua para poder recuperar cobertura vegetal, para la agricultura y para el consumo poblacional. Les vuelvo a decir la experiencia, yo les recomendaría que se contacten con los amigos de Ayacucho, que tienen una muy buena experiencia en todo eso. El proyecto del río Cachi en el lugar de Cucho Quesera. Gracias, doctor Palomino. Yo creo que sus palabras van a llegar a todos los chotanos también, porque están ellos empeñados en bombear el agua que llega a la parte baja de la ciudad, en vez de pensar en una represa en la parte alta y acumular el agua de la lluvia que lamentablemente se pierde. Aquí en Lima, cerquita nomás en Lima, yo vivo acá en Lima, veo cada verano, enero, febrero, marzo, un río Rima caudaloso que por 3 meses lleva sus aguas y las vierte en el Océano Pacífico después de lavar todos los nutrientes de nuestra sierra, ¿no? Estamos en la capital y dejamos que 3 meses, un caudal inmenso, se riegue en el océano. Bueno, para el doctor Ñique hay una pregunta del señor Miguel Ángel Antesana Sánchez. Dice: felicitaciones por sus aportes a la biodiversidad, profesor Alfredo Ñique. Quería preguntar a qué podría deberse que los incas y la alta cultura prehispánica había un equilibrio con el medio ambiente, con su sabiduría ancestral, como la preservación de los ríos, pantanos, humedales, construcción sabia de andenes y los acueductos en pampas de Nazca y los ritos de agradecimiento a la tierra. Me parece que las autoridades actuales hasta pueden desconocer qué cosa es un humedal. ¿Qué se podría hacer? Felicitaciones a los expositores. Gracias. Doctor Ñique. Muchas gracias. Interesante la pregunta. Recuerdo haber leído un libro
doctor, no recuerdo, pero nos hablaba de las sociedades hidráulicas, tanto la maya como la sociedad inca. Ellos tenían mucho cuidado con los recursos con los recursos acuáticos, sea en el mar, los ríos o a nivel altoandino. Entonces, aprendieron, generaron una tecnología para hacer uso racional del agua. Por ejemplo, ahí tenemos en Ica canales subterráneos para transportar agua para uso doméstico, para hacer agricultura. Existen muchos ejemplos, en Machu Picchu, en las ruinas incas, donde el agua era un elemento importantísimo para el desarrollo de la sociedad. Se dice que en La Libertad, cuando hubo un conflicto en los Mochica Chimú, lo que hicieron fueron, le cortaron el agua a todos los habitantes que vivían dentro de Chanchán y tuvieron que rendirse. Entonces, el tema del agua es sumamente importante para la cultura inca y pre-inca. Pero lamentablemente, con la conquista esto se cambió. Ya no era agua, sino era oro. Después ha venido petróleo y después minerales. Entonces la prioridad lamentablemente se cambió, pero la necesidad por el agua no se ha modificado. Entonces, este es un aspecto sumamente importante que es vital para la supervivencia del planeta, de los seres vivos. Así que nosotros no adoptamos técnicas, comportamiento, legislación para proteger el agua dulce que es tan escaso, ¿no? Podemos perecer como sociedad. Entonces, ahí tenemos los grandes ejemplos de las comunidades que nos han antecedido en el tiempo de los pre-incas y los incas. Gracias, doctor Ñique. Creo que la siguiente pregunta va al doctor Palomino. Viene del señor Felimón Salvatierra. Dice: felicitaciones a los ponentes por su excelente ponencia. En Ayacucho, una ONG viene trabajando la siembra y cosecha de agua de lluvia con excelentes resultados. ¿Cómo hacer que estos trabajos tengan un programa nacional del Estado para dar la sostenibilidad del recurso hídrico y garantizar seguridad y soberanía alimentaria en el Perú? Bueno, efectivamente son dos hermanas las que trabajan en Ayacucho esta iniciativa. Ellas fueron invitadas a Centroamérica. Un saludo a Felimón. El abrazo de acá desde Huaraz. Yo creo que esa iniciativa debe replicarse. Es más, tiene que constituirse en política de Estado la protección de cabeceras de cuenca. Como decía Manuel, la tradición de protección de cabeceras de cuenca es pre-inca inclusive. Acá en Ancash hemos hecho una evaluación y hemos encontrado más de 200 entre micropresas a macropresas de agua. O sea, eso está en nuestros genes históricos. Realmente debería ser política nacional. Y a finales de cuentas, si nosotros nos aliamos universidad, sociedad, empresa y gobierno, honestamente podríamos trajinar mucho más. Los centros de control a la que hace referencia, por ejemplo, acá en Ancash, se llamaban los Kitak Ricoj. Ricoj en quechua es el que mira, el que vigila, y Kitak es represa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que acá en Ancash teníamos nosotros a los Kitak Ricoj, que hacían el control de todos estos servicios hídricos para las partes medias y bajas de la cuenca. Eso debería ser política nacional. Ojalá podamos convencer a algunos de nuestros representantes por el Congreso o algunos representantes regionales. ¿Por qué no pensar, estimado César, en Chota, que se fomente con las autoridades que existen todo un proyecto de prioridad regional de conservación de cuencas a nivel de cabecera, bofedales? Lo que usted está diciendo. Permítame hacer un comentario. Mire, el Estado, cuando estaba todavía el señor presidente
de PPK, destinaron 25.000 millones para todo el proyecto del niño. 25.000 millones. Con 200 millones se puede hacer una presa de más de 80.000. Tranquilamente se pudo haber hecho presas en la parte de Piura, en la parte de Lambayeque, para evitar los desbordes. Lo que usted está diciendo, el RIMAC, se va el agua por gusto. Entonces, alguien tiene que tomar la iniciativa. Ayacucho ya comenzaba a dar el paso. Estas dos hermanas que están trabajando, que hace referencia el señor Felimón, totalmente sensato. Es más, ellas no solamente lo están viendo desde el punto de vista técnico, meramente ingenieril, sino que están rescatando saberes ancestrales, lo que es el tributo a la madre tierra, lo que es el tributo a la putaja, que es una plantita emblemática para la protección de humedales en las partes altas. Muchas gracias. Gracias, doctor Palomino. Tenemos acá una pregunta de la señora Roselcira Cardoso Vázquez. Yo creo que su pregunta va con la idea que yo tengo, que así como, por ejemplo, nosotros nos hemos asociado en una asociación hacer montaña para recibir conocimiento, yo creo que debería haber iniciativas para asociarse de una asociación en pro de la represa en Chota para el agua potable, o en pro para tal cosa, pero es que si no, los políticos no se van a movilizar. Yo creo que cuando haya un grupo de ciudadanos que se asocian y así como sociedad llegan a los políticos para pedirles algo, porque si no, individualmente aquí nos hacen caso. Pero sí en las asociaciones, acá con poca gente en nuestra asociación, digamos, no es que tengamos mucha fuerza, pero nos ven organizados y tenemos la maravillosa realidad de tener dos ponentes que nos han abierto los ojos, nos han abierto los oídos y nos están infundiendo la iniciativa y el espíritu de poder resolver esta situación que sería pues la esperanza de la destrucción de la tierra que está realizándose en este momento. La pregunta de la señora Roselcira Cardoso Vázquez es la siguiente. Excelente ponencia. Ojalá nuestras autoridades políticas estén escuchando para tomar las mejores decisiones para mejorar los servicios de agua y desagüe en nuestro medio. Más que pregunta, es un deseo, dice ojalá nuestras autoridades. Yo diría que organicémonos, formemos asociaciones y lleguemos a las autoridades. Las autoridades por sí solitas, si nosotros las elegimos, nosotros tenemos, digamos, también la autoridad para poderles pedir que actúen. Sobre todo, si los elegimos para pagarles, porque después de todo están recibiendo el sueldo de los aportes de todos los ciudadanos del Perú. ¿Alguna otra pregunta? Por acá se me están terminando las preguntas. Un comentario. Un comentario, por supuesto. Sí, le agradezco la oportunidad. Yo conozco Chota, conozco otras localidades, Sierra y Selva. ¿Tu nombre, por favor? Manuel Yique. Ya, sí, pues, doctor. Sí, voy a comentar eso, el tema de agua. He visto, cuando se habla de la cantidad de agua que hay en el Perú, hay gran cantidad de agua en la selva, un poco menos en la sierra y poquísima agua en la costa. Pero cuando llega época de estiaje, por ejemplo en Tingo María, en Tarapoto, en Jujuy, en Pucallpa, el agua escasea. Igual sucede en las localidades de la sierra, sea Chota o sea Pampas, Huancavelica u otra ciudad. Entonces, hay una situación que el sistema de agua para abastecimiento humano es sumamente deficiente. Haya o no haya recurso, abundante o no haya abundante. El río, por ejemplo, en Tingo María, el agua es tomada del río Guayaga. El río Guayaga nunca se seca, pero hay un sistema ineficiente de distribución del agua. Igual sucede en Chota, hay meses que ya el abastecimiento se corta por horas, por días, ¿no? Entonces, esto tiene su correlación con la salud de los ciudadanos de una ciudad, ¿no? Entonces,
Aquí lo que se trata es hacer un uso eficiente, tecnológicamente importante, etcétera, para que las ciudades tengan abastecimiento, sea en la costa, sierra o selva. Muchas gracias. Gracias, doctor Ñique. Doctor Palomino, yo quisiera que nos hiciera algún comentario. Hace algún tiempo le dieron un premio a unos jóvenes sanmarquinos, creo que fue, que habían inventado un aparato que me imagino que por medio de la presión del aire, que resultaba que cogían agua del ambiente y que tenían agua suficiente, digamos, para el consumo humano. ¿Conoce algo de eso? ¿Qué extensión puede llegar? ¿Cuál sería el futuro, digamos, de este tipo de aparatos? Sí, esta es una tecnología que ha ido cambiando y mejorándose. Comenzó como atrapanieblas. Nosotros a nivel de Perú hasta Chile tenemos lo que son las lomas que existen gracias a la humedad del ambiente. Entonces, es como más o menos cuando usted tiene una tetera, comienza a calentarla, se condensa el agua en la tapa y usted tiene esa agua y la va juntando, la va juntando. Cuando la humedad relativa del ambiente es superior al 90%, es posible hacer eso. En Brasil, por ejemplo, un centro tipo Plaza Vea, tipo Ripley, funciona con el 60% de la humedad atmosférica. Entonces ellos lo que hacen, ya no han construido solamente un atrapaniebla de malla, sino un condensador que agarra toda la humedad y esa agua se colecta y se hace un tratamiento. Y es un agua más limpia que el agua que va superficialmente. Su tratamiento es menos costoso. Vea, el 60% del agua, de la humedad, se transforma en agua para el sostenimiento de este centro comercial. Esto no funciona, sin embargo, estimado César, en lugares secos como Huaraz, como Ayacucho, porque nuestra humedad está por debajo del 50-40%. Pero en Lima, donde usted está ahorita, ahí sí pues la humedad, el closet o el ropero se llena de hongos, si usted se descuida, se lleva su triguito, se lleva su maca, rápido se llena de hongos por la humedad. Entonces, para lugares como Lima, lugares como la selva, donde hay humedad, ahí es perfectamente realizable esa tecnología. Esa ha sido validada por diferentes investigadores a nivel latinoamericano sobre todo. La que conozco más de cerca es la de Brasil y es una excelente. Vean, 60% del agua de un centro comercial viene de la atmósfera. No del río, no de agua, no del manto freático, nada, de la atmósfera. Gracias, doctor Palomino. Muy ilustrativas las dos conferencias, como digo, y que nos infunden nos van a infundir muchas iniciativas para movilizar a nuestros políticos para hacer. Creo que estamos dando el primer paso, que es lo más importante. Si no se da el primer paso, nunca va a haber un segundo paso. No veo más preguntas, Dante. Creo que no hay más, ¿no? Bueno, si no tenemos más preguntas, devolveremos la conducción a nuestra conductora Adamari para que continuemos nuestra reunión. Agradeciendo, por supuesto, a nuestros ponentes en este momento. Gracias. Sí, gracias, doctor César. Seguidamente presento al profesor Joselito Oblitas Burga, quien se encargará de las conclusiones. Adelante, Montaña Joselito. Muy buenas noches a todos quienes nos siguen a través de las redes y principalmente a nuestros magníficos ponentes de esta noche, el doctor Manuel Ñique, el doctor Edwin Palomino, referente el tema tratado a los humedales de mi vida, conmemorando ya 50 años de la creación o de la formación de este propósito para celebrar a partir de 1997 el Día de los Humedales, la mayoría de países del mundo asociados. Entre las
dentro de las conclusiones que podemos reafirmar, se ha mencionado acerca de la Convención del Ramsar de Irán, ha establecido, ¿no?, esa trilogía que es fundamental referente a los humedales, el agua, la vida. Entonces, en función de eso, se ha desarrollado la temática y se visora las posibles soluciones a todo lo dicho ahora, la problemática. También se ha hablado de la biodiversidad. Estos ecosistemas acogen un sinnúmero de seres vivos, así como aves migratorias que llegan incluso de otros países y, por qué no decirlo, de otros continentes, tal vez, dan paso a paso. Y otros recursos, por ejemplo, lo que es recursos ictiológicos y también animales como anfibios, reptiles y todo lo demás. Se ha hablado también en la primera exposición acerca de la laguna del Granero, acá en Chota, la laguna de Cañafisto, entonces que en la laguna de Paca, en el centro del país, entonces que se utiliza como fuentes de aprovechamiento ecosistémico, pero también para la atracción turística, paisajística, por qué no decirlo. También la laguna del Sauce, nos han hablado bastante el día de hoy, donde se practica lo que es la moto acuática, como parte del turismo, y también la crianza de una de las especies banderas del Perú, lo que es el paiche. También se ha hablado de estabilizar los microclimas, muy fundamental en cuanto a eso, que estamos en un cambio climático avanzado. Entonces, estos humedales permiten la estabilización del clima, así como hay humedales de agua salada, también los hay de agua dulce, y eso es muy fundamental, aprovecharlos de manera sostenida, como nos han dicho. Y también nos ha manifestado la primera ponencia que existen entidades a nivel mundial dedicados al estudio, no solamente al análisis, ¿no?, sino al estudio científico de estos, y lo que requiere no es propuestas, nos han mencionado, sino acciones que también nos han ido recomendando a lo largo de la ponencia. En la segunda parte, el doctor Palomino nos ha manifestado que nuestra madre tierra conoce nuestras necesidades, nos lo da todo gratis, nos pide ser solidarios con ella, hay que cuidarla, la tierra. Entonces los bofedales abarcan un mínimo de agua dulce del planeta, entonces ese es un camino que nosotros debemos conservar y preservar. Estos servicios ambientales que nos brindan estos humedales, como por ejemplo los frutales, los alimentos, los humedales, es un banco genético, nos han hablado, muy importante, que incluso producen plantas con pigmentos que son antioxidantes, y los antioxidantes, por ejemplo, son productos anticancerígenos, nos brindan materias primas, plantas medicinales, biocombustibles. Entonces, y no solamente eso, sino que sirve para la inspiración cultural, como la música y el turismo, como ya lo manifestamos, acerca de las aguas termales. Regulación de los gases de efecto invernadero, referente a lo que decíamos del cambio climático, contribuyen a la formación del suelo y la diversidad cultural y mística en general, nos han dicho. También nos han hablado de las cabeceras de cuenca, que se debe hacer represas que almacenaríamos millones de metros cúbicos de agua, que si las autoridades no lo pueden hacer, no lo ejecutan, no tienen la decisión política como se ha manifestado, incluso se puede hacer colectas porque no demandan mucho presupuesto. Ese es el llamado que hacen a las autoridades también. Si no comenzamos ahora, nos han dicho, tardes va a ser nuestra reacción, y así será, pues, porque nosotros somos parte del problema y responsables de esta sucesión ecológica regresión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Joselito. Nuestro agradecimiento sincero a los doctores Manuel Ñique y Julio Palomino, también a los asistentes de Meet y de Facebook.
De esta manera vamos cerrando nuestro programa, invitándoles a la siguiente cita el día miércoles 10 de febrero con el MAP Operación Corazón, con 4 conferencias como adelanto de la celebración del Día de San Valentín, Día de la Amistad y del Amor. A continuación tenemos una reflexión final de nuestros ponentes. Los escuchamos doctores Manuel Ñique y Julio Palomino. Muchas gracias. Sí, el profesor Joselito, que me antecedió la palabra, hizo un buen cálculo de 50 años de haberse establecido la Convención de Ramsar, del año 1971 hasta ahora. Vamos a decir que es favorable porque muchos países se han adherido a esta convención. Inició más o menos con un centenar de países, ahora ya tiene más de 700, creo, agremiados. Esto por querer salvar estos ecosistemas que muchos de ellos no tienen valor. Recuerdo haber estudiado el año para mi maestría un humedal en La Libertad y revisando los mapas oficiales del Perú, que ese tiempo lo hacía ONER, los pantanos, que son un tipo de humedal, decía que eran tierras sin uso. Entonces se le podía dar cualquier uso. Se drenaba o se les enterraba para hacer casas ahí o drenaba para hacer agricultura. Después ya ha venido el boom, el interés por los humedales. Y se ha visto que estos humedales sirven para muchas cosas para salvar a la humanidad. Sea en el Perú, en la China, en la costa, en la sierra, en la selva. Entonces, aquí el mensaje, después de los 50 años, es que tenemos que hacer más intensa la defensa de estos cuerpos de agua, porque la vida en el planeta puede estar en peligro, porque va a faltar agua dulce para los seres humanos y otros miembros que nos acompañan en este ecosistema que se llama planeta. Sean las aves, sean mamíferos, sean plantas, ¿no? Entonces, hay que cuidar este recurso tan preciado que nos ha dado la naturaleza como es el agua dulce. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, el doctor Edwin Julio Palomino. En primer lugar, agradecer por la invitación y ha sido muy grato compartir con el doctor Manuel Ñique, con todos ustedes. Entonces hay que trabajar. Les doy un dato a ustedes que están en la universidad. El Ministerio del Ambiente para servicios de reposición o de restauración de humedales puede destinar hasta 3 millones de fondos. Entonces, no es que no haya plata, sí hay. Entonces es momento de que puedan hacer algunos proyectos ustedes a trabajar. Ya han pasado 50 años de que ha comenzado a tener más vigencia lo de los servicios ecosistémicos, los humedales. Estoy a la orden para cualquier cosa en la que consideren que pueda ayudar. Ha sido un gusto y aun cuando ya ha pasado un día, pero seguimos trabajando todo este año celebrando los 50 años de los humedales formalmente reconocidos con suscriptores a nivel internacional. Las gracias, reaccionemos a tiempo todavía, estimados amigos, si no, triste será nuestro lamento. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, doctor Julio. Buenas noches con todos. Hasta la próxima charla de miércoles. Muy buenas noches. O el mañana.